Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, son las 11:26 y vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano, en este espacio de divulgación científica. Doctor, bienvenido una vez más. Buen día, Marcelo. Muchas gracias por este espacio de siempre. Un gusto, y nos está acompañando el profesor Mariano Jiménez, que está comunicado vía Zoom, profesor titular de cirugía de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la Fundación DAICIM, que es un centro de investigación de referencia en la región, y coordinador del Instituto de Investigación IRCAD Francia. Jiménez, bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Un Bueno, me placer estar alegro. con usted. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy, como les planteamos más temprano, es la importancia y el riesgo de la inteligencia artificial en medicina. Un tema que para los televidentes de la mañana del 11 no es nuevo. Hemos abordado el tema de la inteligencia artificial en distintas áreas de la vida de las personas, pero en la medicina, bueno, tenemos aquí a dos expertos que nos van a contar cuáles son las ventajas y los riesgos. Doctor Sanguinetti, si quiere introducirnos al tema. Bueno, primero agradecerle a Mariano por su tiempo en sus vacaciones acá en Punta del Este para estar con nosotros. Mariano es profesor de cirugía, referente a nivel internacional en lo que es innovación, en lo que es inteligencia artificial, cirugía percutánea, el padre se podría decir de lo que es la cirugía mínimamente invasiva percutánea. Así que gracias, Mariano, por estar. Aparte es un amigo de los cirujanos de Maldonado, declarado por el Colegio Médico de la Regional Este cuando estuvimos como profesor de nuestro laboratorio, o sea que está muy cercano a nosotros. Y bueno, trajimos este tema justamente con Mariano, que es pionero en lo que es en tecnología e inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial que pensamos que iba a llegar en 1 o 2 décadas, hoy la tenemos en el teléfono, ¿tá? Y hoy se está aplicando en la medicina. Y inicialmente comenzó para agilizar procesos de logística, de camas, administrativos en medicina. Después se vio que se podía usar también para analizar las imágenes. Y hoy en día ciertos programas, por la inteligencia artificial, uno piensa que es como un robot y en realidad son algoritmos. Algoritmos son procesos matemáticos que uno los pone en procesadores, en computadoras, y empiezan a aprender por sí mismos. Yo hablaba con un amigo mío que se dedica a la inteligencia artificial en las computadoras y dice, todavía no entendemos del todo cómo aprenden, pero sabemos que aprenden en base a procesos. Nosotros damos el gatillo inicial de estos algoritmos y después se empieza a generar todo un proceso de algoritmos y un proceso de razonamiento y de conexiones para analizar, por ejemplo, imágenes de tomografías o imágenes de radiologías. Hoy en día es una herramienta que se está empezando a utilizar en muchos lados de modo experimental, por ejemplo, para analizar mamografías en los cánceres de mama, y se vio que puede tener una sensibilidad mayor a los profesionales, ver lesiones subclínicas, o sea, ver lesiones antes de que el ojo humano pueda detectarlo. Obviamente el error humano existe, eso se vio en tomografías, en radiografías de mama. Bueno, después Mariano nos va a hablar que se puede utilizar, incluso se está utilizando en lo que es la cirugía robótica hoy en día, se está agregando inteligencia artificial. Eh, ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos que estos algoritmos tienen sesgo y también se equivocan. Entonces, la robustez que tiene que tener el médico todavía de conocimientos y de ver las imágenes y de hacer ese procesamiento clínico y de ver el paciente, por ahora me impresiona que está lejos la inteligencia artificial de superarnos, pero ya es una herramienta y le paso la palabra a Mariano para que nos cuente su opinión, su experiencia y lo que le parece de la inteligencia artificial en medicina. Profesor, lo escuchamos. Bueno, primero, nuevamente, gracias por la invitación. Es tal cual lo ha comentado Juan. Yo creo que la inteligencia artificial en medicina tiene dos parámetros importantes. El primero es todo lo que es, y más en cirugía, que es lo que hacemos nosotros. Uno es el tema de ayudarnos al diagnóstico.
y nos ayuda en el diagnóstico, bueno, pudiendo ver más allá de lo que puede ver el ojo humano, pudiendo interpretar muy bien la conjunción entre lo que ve en las imágenes, por ejemplo, en la piel de una persona y correlacionarlo con la literatura. Un buen médico ha leído cientos de estudios y ha visto miles de pacientes. La inteligencia artificial se puede nutrir con millones de imágenes y con análisis de toda la literatura publicada hasta el momento. ¿Esto reemplaza al médico? Bueno, como bien dijo Juan, la respuesta es no, no por el momento, pero yo creo que no, porque el médico, como ser humano, puede transmitir empatía, que es fundamental a un paciente, puede decidir tomar conductas y ver si hay un sesgo y una sobrediagnosticación en el algoritmo, o sea que es una gran ayuda, pero no va a reemplazar al médico, por lo menos en los próximos 20, 30 años. La pregunta es, ¿a quién entonces? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo va a ser los médicos que no sepan o no quieran utilizar la inteligencia artificial. Esos sí van a ser desplazados, porque hoy es una herramienta, es como decir, yo no quiero usar imágenes, no quiero usar laboratorio. Bueno, no, hay ciertas cosas que hay que tomarlas en beneficio de nuestros pacientes y recordar que el objetivo de nuestra práctica médica es el paciente y no asombrarnos y tomar solamente la tecnología. No todo lo nuevo es bueno por ser nuevo. La otra cosa es la inteligencia artificial durante nuestras prácticas quirúrgicas. Y ahí cada vez más, a través de la robótica, la combinación de inteligencia artificial, imágenes y robótica, nosotros estamos mejorando la seguridad de nuestras prácticas quirúrgicas, democratizando la cirugía. ¿Y a qué se refiere democratizando la cirugía? Es que ya no haría falta en un cercano tiempo el experto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial elevaría a nivel técnico a la persona que está empezando a capacidades como el experto. A nivel técnico, el experto lo que puede dar, que todavía no lo da y va a tardar bastante para que lo dé la inteligencia artificial, es el análisis el criterio médico, el decidir cuándo tomar una conducta u otra, qué hacer ante una complicación intraoperatoria. Eso la máquina, el algoritmo, hoy todavía no lo puede dar. Por supuesto, cuando hablamos de todo esto, lo primero que pensamos es, y vemos la combinación de inteligencia artificial y robots, la gente, sobre todo de mi edad, piensa en Terminator y dice, bueno, es el fin de la humanidad, esto es tremendo, etc. Y la verdad es que no es el riesgo ese. ¿Cuál es el riesgo? Sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, la que más usa la gente en general y cada vez está usándolo más, al principio como un juego, el ChatGPT y otros, y ahora lo están usando más incluso para sus carreras, para sus presentaciones, etc. Bueno, el riesgo que tiene es que primero hay que saber que toda la inteligencia artificial generativa, todo lo que es escritura y lo que es también el hablar de las máquinas, puede haber alucinaciones, o sea, puede no ser cierto el material que nos ofrece. No lo hace por una perversidad, sino lo hace porque cree interpretar que con eso nos está dando una buena respuesta, aunque puede ser que no sea cierta. Por tanto, para utilizar la inteligencia artificial generativa, tanto el médico como la persona que no lo es, el profesional, el estudiante, etcétera, debe conocer el tema al cual le está preguntando la inteligencia generativa. Por otro lado, tiene que saber perfectamente cómo preguntarle a la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, yo creo que cuando se habla tanto de inteligencia artificial en colegios, etcétera, dicen no usarla,
Yo diría, no usarla, porque los chicos lo van a usar igual. Es como cuando decíamos que no usaran la calculadora, se decía en la década del 60, 70. No, lo que hay que hacer es enseñarles a cómo usarla, cómo hacer la pregunta, para que lo que salga sea un producto de ellos mismos y no de un algoritmo o del dueño del que creó el ChatGPT. En definitiva, para decir, el riesgo de inteligencia artificial generativa y de la inteligencia artificial en general es que perdamos el criterio. Es que, por ejemplo, y con esto termino, cuando en la NASA, antes de ir a la Luna, discutían cómo podían hacer para cerrar los trajes de los astronautas, porque con los guantes no podían usar botones, ni siquiera podían usar cierres relámpago. Y en la mesa de discusión, ese brainstorm, uno de los técnicos de la NASA en ese momento dice, bueno, yo me acuerdo que yo tenía medias de lana porque hacía frío donde yo vivía y se me pegaban los abrojos a la media de lana. Y así salió el velcro. Y el velcro fue para los astronautas y hoy lo usamos para muchísimas cosas. Eso hoy pareciera que no hace falta esas reuniones de brainstorm entre humanos porque la podemos tener con la inteligencia artificial. Y posiblemente en lugar de ser reuniones de 4 horas, sean reuniones de 5 minutos o menos con la inteligencia artificial. Pero eso nos va sacando el criterio, nos va sacando la imaginación. Por eso leer un libro es mejor que ver una película o otra, porque vamos perdiendo imaginación. Yo creo que esos son los verdaderos riesgos de la inteligencia artificial, más que crear un Terminator que es más de película que de la vida real. Tal cual. A mí se me ocurre de todo lo que usted dice, profesor, primero abogar porque los médicos siempre existan, ¿verdad? Porque esa empatía y la parte humana, digo, la máquina, el robot y la inteligencia artificial no lo van a poder suplir nunca porque estamos hablando de sentimientos y emociones entre humanos. Lo segundo, ¿podríamos inferir de que la aplicación de inteligencia artificial eliminaría el error humano? Es decir, que muchas cosas que ocurren, porque bueno, los médicos son seres humanos y se equivocan, se podría enmendar ese gran problema que es irresoluble, de que no haya errores humanos. Y lo tercero, el tema que decía el doctor Sanguinetti de la robustez que tenga la inteligencia artificial, se me vino a la mente un caso que se viralizó ayer de un ciudadano que estaba en California, en el aeropuerto de Los Ángeles, se tomó un taxi robotizado. Cuando salió del estacionamiento, que tenía que ir hasta el aeropuerto porque perdía el avión, hubo un problema en el software del taxi y empezó a girar dentro del estacionamiento en círculos. El hombre se comunicó con la plataforma. En la plataforma le dijeron, mire, no tenemos forma de detener el auto. Y el auto daba vueltas y vueltas y vueltas. El hombre nervioso porque perdía el avión, porque se empezó a marear, se empezó a poner nervioso. Y bueno, demoraron varios minutos en que el sistema pudiera entrar al software del vehículo para detenerlo. Si esto pasa en medicina con seres humanos, donde haya una falla en ese software, podría ser directamente letal. ¿Cómo nos brinda garantías la aplicación de la IA en la medicina? Bueno, sobre los dos últimos temas, por supuesto, la inteligencia artificial es una herramienta más y muy importante. Es una herramienta que es un poco más que una herramienta porque con el tiempo va a tomar decisiones y las herramientas clásicamente no la toman. Es un rasgo de la inteligencia humana y por eso es inteligencia artificial, no humana. Claramente nosotros tenemos que decidir cuándo lo utilizamos y cuándo no lo utilizamos y tenemos que tomar la decisión final. ¿Va a eliminar el error médico? La respuesta lamentablemente es no, pero lo va a disminuir como todos los adelantos tecnológicos y eso de por sí es muy importante. Segundo, ¿cómo hacer para que el robot no se vuelva loco porque está bien, dar vuelta y perder un avión es un problema, pero estar en la mitad de una cirugía con una vida humana es muchísimo peor que perder un avión. Claro, claro, yo ponía ese ejemplo que es una simpleza, lo trasladamos a la medicina y es un desastre. Totalmente, totalmente. Bueno, la idea, hay varias cosas. Primero, para poder utilizar inteligencia artificial en una cirugía, por ejemplo, en un paciente,
requiere un proceso muy, muy largo que requiere una serie de aprobaciones, tanto la FDA en Estados Unidos, CE-Mark en Europa, ANMAT en Argentina. O sea, cada país tiene entes reguladores que nos permiten utilizar cuando ya han pasado muchísimas pruebas y podemos decir que es seguro para utilizar, que eso no va a ocurrir. Por supuesto, siempre existe la parte aleatoria, pero que sea realmente como ir caminando por una calle y que a uno le caiga un piano. Bueno, eso podría ocurrir, pero realmente es muy, muy poco probable. Ahora, eso por un lado. Por otra parte, por ejemplo, nosotros estamos ahora, yo trabajo en Argentina y en Francia. En Francia estamos desarrollando, mi equipo de trabajo, un robot para tratar tumores de hígado en forma percutánea automatizado. Pero la colocación final de la aguja, si bien la podría hacer el robot perfectamente tomando información en tiempo real a la localización del tumor y guiando esa aguja como si fuera un exocet hacia como si fuera un proyectil hacia el tumor, eso lo hace la persona humana. O sea, el último momento, la última parte, hay un componente humano que es el que toma la decisión final. ¿Esto va a cambiar en un futuro? Yo creo que sí va a cambiar en un futuro, porque posiblemente en un momento dado ese robot con inteligencia artificial va a tener mejor información que la información que podemos tener nosotros hoy para hacerlo, pero por el momento es el humano, el médico, el cirujano el que toma la decisión final, la que podría tener una implicancia sobre el paciente. Doctor Sanguinetti, ya tenemos que ir redondeando el espacio. No, estaba escuchando a Mariano, que es un tema que está en plena discusión, ¿no? Es un tema que creo que se nos adelantó en el tiempo. Seguramente, yo cuando era estudiante nunca me iba a poner a pensar que iba en mi práctica médica a hablar de inteligencia artificial y de esto. Y sos un médico de este siglo Y XXI. soy un médico de este siglo y que estamos compartiendo ahora mucha información. Los médicos y los cirujanos usamos mucha tecnología, las pinzas que utilizamos para cauterizar tienen algoritmos para saber cuándo cortar, por ejemplo, cuándo parar de quemar. Nosotros empezamos a quemar y deja de quemar solo y nosotros cortamos después. O sea que nosotros ya estamos utilizando con pequeñas computadoras, con pequeños algoritmos en los pacientes hoy en día y que están aprobados. El manejo de un diagnóstico o de un tratamiento o de un procedimiento, como dice Mariano, falta todavía, pero como dice Mariano, va a llegar en algún momento. Capaz que antes de lo que pensamos, Mariano, nos puede llegar. Hoy en día tenemos una tecnología en el celular que yo muchas veces para venir acá preparo las charlas y presentaciones con inteligencia artificial, preparo mis charlas para los estudiantes con inteligencia artificial, pero como dice Mariano, si yo no conozco del tema, te puedo vender cualquier fruta. ¿Por qué? Porque puedo... Hay que saber cargar la inteligencia artificial. Hay que saber cargarla y el algoritmo se puede equivocar o puede agarrar para otro lado y creo que ese es el riesgo y el peligro. No quiero agregar mucho más nada. Justo le había puesto una diapo final para que ponga la producción. Sí, ya tenemos que cerrar, a ver si podemos poner esa diapo. Y agradecerle a Mariano, que ha estado todos los años con nosotros, ya hace unos cuantos años. Ahora por vía Zoom, realmente tiene un discurso que es súper importante y súper claro, creo que para la población. Y bueno, y este es un mensaje, ¿no? Que uno cuando entra en medicina piensa qué fácil, ¿no? Why in English, doctor? Y bueno, porque lo encontré en inglés. Uno dice, ¿por qué las moscas se meten ¿no? en estas plantas come mosca? ¿Por qué los ratones se meten en esta trampa de ratón, que es claramente una trampa? O los osos se meten en esta trampa de oso. Entonces los médicos nos metemos en esta trampa, que es la medicina, que es la inteligencia artificial y que es una trampa porque nos obliga a estar actualizados todo el tiempo. Por suerte tenemos amigos y profesores como Mariano Jiménez que nos ponen al día y nos actualizan en esta trampa que es la medicina y sobre todo la cirugía.
Profesor Jiménez, queremos agradecerle mucho, no sé si tiene una línea final, pero bueno, por haber interrumpido sus vacaciones, ante, me imagino, la insistencia del doctor Juan Manuel Sanguinetti para que nos acompañara unos minutitos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un placer y que disfrute de sus vacaciones. Gracias, Mariano. Doctor Juan Manuel Sanguinetti, muchas gracias una vez más por este aporte tan importante al espacio de divulgación científica de la mañana del 11. Gracias, Marcelo. Saludos a todos. Un placer, muchas gracias. Hacemos la pausa, 11:47, ya venimos.